TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Nadie escondió maquillaje debajo de la mesa, ni aventó la taza, ni escondió las donitas que estaba comiendo en la pausa para entrar a TV UNAM. Saludamos a todos nuestros queridísimos amigos que nos están viendo a través de TV UNAM, que puede ser tv.unam.mx, que puede ser también Miguel Ángel Quemain. En la TV abierta, el canal 120 y el canal 20.1. Y en la televisión abierta, la televisión gratuita, el 20 o 20.1. Y si usted dice, yo no tengo tele porque soy muy intelectual y tampoco tengo radio porque ya esos aparatos ya no existen, estamos en www.tv UNAM, en www.radio UNAM, y también nos encuentran en el Facebook Live de TV UNAM. Es una verdadera maravilla tener tantas maneras de estar conectados y de seguir haciendo comunidad, querido Miguel Ángel. Sí. Hoy tuvimos un programa, ya empezamos, una hora está muy buena. Tenemos una hora para quienes no estaban en la televisión, estuvimos en radio, en la experiencia sonora de Radio UNAM, con el Foro Emergente 2017, un foro que organiza Paul Leduc, con todas las experiencias de los fotógrafos que estuvieron frente al desastre que provocó el sismo material y humano, y que justamente este domingo en la Casa Universitaria del Libro a las 4:30 de la tarde tendrá un escenario. Se han invitado a muchos jóvenes grafiteros, jóvenes cineastas, jóvenes fotógrafos, para que participen de esta experiencia que pondrá en la mesa del análisis lo que pasó este 19 de septiembre y lo que siguió pasando en el terreno de la fotografía, en los medios, en las páginas web, en las redes sociales. De igual manera estuvimos hablando de los niños, el fútbol, la narrativa y los espacios importantes que necesitamos recuperar para vivir la infancia, no solamente la infancia que se vive en los primeros años, sino la infancia adulta, ¿no? Yo creo que todos también tenemos derecho a volver a ser niños de vez en cuando y a reírnos y a escuchar cuentos y a contar cuentos. El asunto es justamente comunicarnos. Ayer Alberto Betancourt nos dijo la palabra más larga del mundo. Intenté aprendérmela, fue imposible. Ya luego se las decimos con más calma, pero justamente esta palabra apelaba a eso, a la obligación, o no a la obligación, sino el compromiso, la responsabilidad que tenemos todos de estar comunicándonos y de escuchar al que tenemos enfrente. Por lo mismo, abrimos nuestras redes sociales y nuestro teléfono para que todos nos digan qué quieren escuchar el día de hoy. Tenemos una curaduría que ya no es curaduría, o si es, o qué es. Bueno, Una selección musical que arrancó con una recomendación mía de música nueva, que vamos a ver si les gustó y si no les gustó, hay a quienes sí, a quienes no. Tuvimos por aquí más recomendaciones que nos han hecho a lo largo de la semana, las iremos compartiendo. Si tienen otra, escríbanos, @PMovimiento, /Primer Movimiento UNAM, teléfono 55 36 43 39. Ya estamos más que listos, tuvimos radioteatro y estuvimos compartiendo los testimonios de los más pequeños, esta compilación de relatos que precisamente hace Lauracita Avilés Quesada y que conmovió no solamente a los que hacen comunidad con nosotros, sino todo el equipo que estamos aquí sentados, nosotros dos y todos los que están por acá, que somos bastantes ahora. Sí, escuchamos testimonios de distintas edades. Vale la pena continuar con esta labor de escuchar a los niños. Las escuelas han tenido una particular exigencia en el terreno de la protección civil, de los simulacros continuos de distintos aspectos de evacuación, de cuidado, de observación del espacio. Y bueno, vale la pena. Tenemos tanta tecnología que permite grabar a los más pequeños, recordar tal vez 30 años después los testimonios que hoy no tenemos oportunidad de escuchar
de las personas que estuvieron en esa experiencia, de los niños que hoy son unos treintones, ¿no? y que O bueno, más. o más, y que vale la pena recordar, ¿no? Seguimos recordando, y una manera también de hacerlo es protegernos y darnos apapachos con la cultura y con las manifestaciones artísticas, y por eso viene lo que sigue. Ahí les va. Primer movimiento. Ecocervantinos 2017. 2017. Ecocervantinos. Cómo me gusta la rúbrica de Ecocervantinos. ¿Cómo estás, Dulce García? Buenos días. Luisa, es un placer saludarte como siempre. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido en su experiencia cervantina? ¿A dónde se fueron? ¿Qué han visitado? ¿Qué reconocieron? Cuéntanoslo todo, querida Dulce. Pues tratamos de andar por todos lados, Luisa, y bueno, les contamos que ayer estuvimos presentes en el concierto de órgano que ofreció el maestro Rodolfo Ponce Montero en el Templo de la Compañía, pues en la que se llevó, se interpretaron piezas de Bach y demás autores, digamos que están relacionados con la música del barroco, aunque son de otros periodos. También era el del autor Sebastián Mariné, sí, y de Manuel Elías y Eduardo Solizari. A propósito, en este concierto se llevó a cabo un estreno mundial de la obra Quetzalcóatl. Pero, ¿qué te parece, Luisa, si mejor escuchamos la información que preparamos al respecto? Me parece perfecto, querida Dulce. Vamos a escucharla. Dale. En el centro de Guanajuato, ostentoso se sitúa el Templo de la Compañía, un lugar religioso que cuenta con un espléndido altar neoclásico, un órgano histórico instalado en el coro y una pinacoteca que alberga una serie de pinturas de maestros como Miguel Cabrera y Baltasar Echaveorio. Todas esas características lo transforman en uno de los más ricos escenarios del Festival Internacional Cervantino. El órgano que lo engalana fue construido prácticamente en Guanajuato y data del siglo XVII. Es de los órganos históricos que aún funcionan en la ciudad. Una noche cervantinesca, el peculiar instrumento de viento, inconfundible por sus dimensiones y su sonido, a ratos suave, a ratos potente, se convertiría en una extensión de las manos del pianista, organista, compositor y pedagogo guanajuatense Rodolfo Ponce Montero, quien interpretó en este 3 fugas del inigualable Johann Sebastian Bach. Bach fue la línea musical discursiva, pues es difícil la idea de un concierto de órgano sin referirse a él indispensablemente. Después se haría presente Ramón Ferreñac, quien a pesar de situarse en el mundo clásico, conserva características propias de la música barroca. Y más tarde vendría el mexicano Manuel Elías con su Ludus Guanajuatensis. Y para culminar, el estreno de la obra Quetzalcóatl de Eduardo Solís Marín, donde al órgano lo acompañaron saxofones de todos los tamaños, de todos los sonidos, soprano, alto, tenor. Todos esperaban pacientes su turno. Juntos, órgano y saxofón, lograron una síntesis musical que pocas veces se escucha en un recinto de tal envergadura eclesiástica como la del Templo de la Compañía, que con más de 250 años funge como uno de los espacios más representativos por los que esta ciudad fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Para Radio UNAM, Dulce García. Si yo te contara, querida Dulce, la discusión que nos has hecho tener en los últimos 5 segundos sobre Bach y sobre todo lo que están viviendo, te pondrías muy contenta. Te la cuento cuando regreses. Sin duda se ve que están teniendo una experiencia muy enriquecedora. Claro que sí, Luisa, este concierto la verdad es que Qué belleza. estuvo muy variado, estilos muy diferentes, y lo nuevo que está saliendo, la verdad es que esta última pieza, Quetzalcóatl, inigualable, de verdad, yo no había visto algo así en un concierto de órgano. Y bueno, pues ya te cuento finalmente que les estamos preparando por ahí algo de Cervantino Callejero. Cervantino Callejero, están callejoneando. Así es, Luisa. ¿Ya eres indie?
No, apenas. Hola, Soy Cindy. Cindy Pérez Ramírez, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Hola, muy bien, muchas gracias, les mando un gran abrazo. Pues también tuvimos la oportunidad de escuchar a la Camerata de la Nueva España con el programa 24 años de tradición coral en Guanajuato, en un escenario por más emblemático, y nos referimos a la Pinacoteca del Templo de la Compañía, que por cierto resguarda la colección de 170 obras de temas inspirados en la fe católica, entre pinturas todas realizadas de los siglos XVII y XIX. ¿Qué les parece si escuchamos la nota que les preparamos? Venga, Cindy. En el Renacimiento, el instrumento musical por excelencia era la voz. Bajo este precepto, fue creado el programa de la Camerata de la Nueva España, 24 años de tradición coral en Guanajuato, cuyas obras muestran el éxtasis del trabajo vocal. El ensamble nació en 1993 a iniciativa de la maestra Lourdes Rábago y a lo largo de más de 2 décadas ha trabajado en el montaje y difusión de repertorios de polifonía vocal, en especial aquellos del periodo colonial en Latinoamérica. En este Festival Internacional Cervantino 2017 se pudieron apreciar piezas como el Libro Rojo de Montserrat, manuscrito del monasterio de ese nombre, cerca de Barcelona, España, que contiene una decena de obras medievales. ¿O qué decir del Ale Salite Cumbloya, motete anónimo latino a 3 partes del siglo XIII, perteneciente al Codex Montpellier de probable origen francés? El texto se basa en la palabra aleluya, repetida a lo largo de la obra por el tenor, mientras que las voces de duplum y triplum cantan líneas con tropos sucesivamente más largos. Un viaje entre voces que arman un lenguaje sonoro del pasado. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Cindy, y todo esto que nos compartes en tu cápsula nos llama mucho la atención porque también hemos reflexionado de nuestro propio viaje del héroe que tuvimos precisamente en Guanajuato. Veíamos una ciudad con muchos contrastes. Por un lado muy conservadora en muchos aspectos, pues como lo habíamos comentado, ¿no? Con manifestaciones afuera de las iglesias bastante radicales, y por otro lado con una cultura muy vasta y llena de personas que van transitando y que van viajando por todos estos caminos. ¿Esto lo han visto reflejado en sus exploraciones? Sí, Luisa, nos hemos dado cuenta también, como dices, de este contraste, pero no, creo yo que no un contraste que confronte, más bien, sino que van de la misma mano. Podríamos ver que Guanajuato es estas 2 partes, ¿no? La parte también un poco de esta reflexión, de valoración del repertorio que pues, se hacía en las capillas, en los conventos, en los monasterios, pero bueno, también esa reflexión y esa revolución de la que también tiene este eje temático, ¿no? De la protesta un poco, con Alcler Ensemble, o en el caso también del Sistema Solar, ¿no? Estos 2 grupos que pues bueno contrastan obviamente con la Camerata o con algunos otros grupos, por supuesto, pero yo creo que vienen a complementarse, ¿no? Y es algo que se ha escuchado mucho en estas cápsulas que nos comparten, en estos ecos del Cervantino que nos encantan. Querida Cindy, querida Dulce, ¿a dónde se van a ir el día de hoy? Cuéntenos qué van a hacer porque queremos estar con ustedes. Luisa, antes de contarte esto, ¿qué te parece si pues los dejamos con una postal sonora para comenzar el fin de semana con sonidito rico? Escucharemos a Son Cubano del espectáculo Martí, Versos de Cuba, Canciones de Libertad, este concierto dramatizado que mostró el día de ayer la dimensión poética, humana, política y social del apóstol de la independencia cubana. Venga, escuchemos y volvemos. No, a ver, espérenme un segundito porque nosotras aquí nos despedimos, ¿verdad, Cindy y Dulce? Así es. Ay, no. Decir, Luisa. Sí, yo ya me quería quedar. Sonora. No, bueno, pues yo me quería quedar 3 días más con ustedes. Al rato me voy para Guanajuato, ahí las alcanzo. Nos alcanzas. Les mandamos desde aquí, desde Primer Movimiento y Radio UNAM, un gran abrazo y gracias por compartirnos este sonido sabroso, como le llaman. Así es. Hasta Les mandamos luego. Un fuerte abrazo. Hasta abrazotes, bye. Soy un hombre sencillo, de donde crece la palma,
Primer movimiento. Nota internacional. En Somalia, más de 300 personas murieron el sábado en un doble atentado en la capital de Mogadiscio. El gobierno responsabilizado del ataque al grupo terrorista Al-Shabaab. El primer ministro somalí Hassan Ali Kaire solicitó ayuda internacional, pues reconoció que la emergencia superó la capacidad de las autoridades. En Kenia continúan las protestas en las calles tras la decisión del Tribunal Supremo de repetir las elecciones celebradas el 8 de agosto, que le habían dado el triunfo al actual presidente Uhuru Kenyatta. El líder opositor Raila Odinga anunció que no participará en los nuevos comicios por considerar que se repetirían los mismos errores al no haberse reformado la comisión electoral. El presidente de esta comisión, por su parte, Wafula Chebutaki, declaró que será difícil garantizar que las elecciones sean libres y justas. En Liberia, la Comisión Electoral Nacional informó el domingo que el exfutbolista George Weah fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones al obtener 39% de los votos. El exjugador del Paris Saint-Germain y del Milán, entre otros, deberá competir en la segunda vuelta del 7 de noviembre ante Joseph Boakai, el actual vicepresidente del país, que logró el 29% de los sufragios, 29.1%. Y estos son algunos de los muchos temas que se están discutiendo en África, y nosotros tenemos que poner el ojo hasta allá y tenemos que entenderlo, porque mucho de esto se refleja en nuestro país. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Doctora Paulina Berumen, muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Como siempre, un gusto que podamos platicar, y más cuando tantas noticias empiezan a remolinarse en un momento tan particular como este. ¿Qué está sucediendo en África? ¿O qué no está sucediendo? No, creo que suceden muchas cosas, como siempre, el continente africano con una capacidad de 54 países en su haber, pues necesariamente todos los días suceden cosas de diferente índole. Como ustedes ya han mencionado, yo creo que primero yo me tendría que referir sobre todo a los ataques en Mogadiscio. Desde luego yo haciendo un poco memoria también de lo que acabamos de pasar en México con un temblor que es un desastre natural, desde luego, con debilidades humanas. Pues creo que también aquí yo quisiera solidarizarme lo más que se puede con esta noticia muy muy importante, y que gracias, bueno, ha tenido un eco. En su momento tuvo un eco importante, pero bueno, no ha tenido un seguimiento como otros ataques terroristas en países europeos cuando han tenido lugar. Pero bueno, en Mogadiscio, Somalia, está sufriendo un momento muy muy complicado con 300 muertos por lo menos, 350 heridos, y bueno, de plano pues un ataque muy muy importante a su capital, y eso necesariamente nos pone en una situación de análisis importante, no solo porque, pues sí, principalmente porque es un ataque, hay víctimas humanas, hay un desastre de una capital en una zona importante y muy concurrida en Mogadiscio, pero pues desde luego vuelve a poner en el centro de nuestra atención el poder, ¿no?, que se da y que se permite y que va ganando terreno las milicias yihadistas, los grupos terroristas radicales en esta parte de África, en el llamado Cuerno de África. Y bueno, creo que eso es parte de nuestra responsabilidad, hacerlo notar, claro, y poner en esta atención, como ustedes mencionaban, hasta allá, pero también muy cerca, ¿no? El avance terrorista tiene una repercusión no solamente en los lugares donde se llevan a cabo, pero necesariamente es una llamada de atención internacional. Una pregunta, doctora Paulina Berumen, justamente hablando de la visibilización de este tipo de noticias y en el caso particular de Mogadiscio, son 302 muertos, 429 heridos y una cobertura internacional de lo más pobre. ¿A qué se debe? ¿A que otras noticias resultan más importantes o a que se ha normalizado por entero la violencia en África? Bueno, o a ambas cosas, o a muchas. Sí, y a otra, para no repetir, creo que yo agregaría otra cuestión que también es muy evidente, es que en general lo que sucede
por lo menos de este lado de nuestro terreno, lo que sucede en el continente africano generalmente se da por hecho como normalizado, es decir, pasa en África, es normal. Y también esta cuestión de no lanzar la mirada hacia otros terrenos, hacia otros sufrimientos, pero también hacia otras dinámicas políticas, económicas, sociales. Creo que es en general también dado por el hecho de cómo vemos a África o tratamos de leer a las Áfricas, porque a mí me cuesta mucho trabajo decir África porque es todo un continente y bueno, digo África en el sentido que no es solamente algo homogéneo, sino todo lo contrario, es diverso y pues también muy diversificado en sus problemáticas. Claro. Yo creo que también una situación importante que hay que remarcar aquí es esta cuestión en donde creo que el terreno que ha ganado los grupos islámicos radicales en África, ahorita estamos hablando del Cuerno de África porque es lo más reciente, pero podemos hablar de esta normalización, pero también invisibilización de estos grupos, por ejemplo, en todo el norte de África, ¿no? En Mali, en toda la parte del Sahel, están muy presentes y que tienen un dominio muy, muy importante. Entonces, también ahí esta cuestión de no hacerlo visible también les da permiso de este tipo de acciones que pareciera que decir, bueno, suceden, es una llamada de atención, pero en general son llamadas de atención particularmente también para los gobiernos, en este caso nacionales y locales, ¿no? Aquí Al-Shabaab, que todavía está por formalizar que fue el responsable del ataque, pero bueno, quienes algunos dicen que fue Al-Shabaab, pues es una llamada de atención al gobierno nacional de Somalia, ¿no? Al presidente Mohamed Abdullah Farmajo, quien, bueno, también al tomar posesión ahora en febrero de 2017, pues lanzó una declaración de, bueno, a acabar en 2 años con Al-Shabaab. Y bueno, y seguramente todo eso nos lleva a una situación muy compleja de llamadas de atención nacional, local e internacional, porque a todo mundo le interesa también saber qué pasa en el Cuerno de África, porque para empezar es un pasaje muy importante comercial entre 3 continentes. Entonces creo que ahí también hay interés internacional. Por eso llama la atención que además no sea tan expuesto este ataque, ¿no? Bueno, estos 2 ataques, porque en realidad fueron 2. Se habla de una venganza, una toma de un ajuste de cuentas después de una intervención de hace 2 meses en la que el ejército norteamericano había batido a 10 personas, entre ellos 3 niños que fueron asesinados y que circuló en algún momento este video de cómo fueron ejecutados. ¿Eso es cierto? Hijo, en esta tipo de situaciones, digamos que posibles variables o diferentes variables pueden colocarse en la mesa. Esta que ustedes mencionan, desde luego, es una de ellas. Me parece que podría estar entre las posibles razones, que no la explicación que no justificación, pero también estaría, como lo mencioné, y me parece que también es muy fuerte, como esta declaración abierta del presidente Farmajo, al decir, bueno, pues yo le declaro, mi compromiso principal ahora es acabar con Al-Shabaab, porque justamente Al-Shabaab tiene un control muy importante, control total, de diferentes territorios en Somalia, además considerando que tiene 2 regiones, una declarada independiente, es decir, esta no por Al-Shabaab, y otra semi-autónoma. Entonces, Somalia está dividida en diferentes regiones y esto la vuelve, digamos, vulnerable porque justamente no hay poder, no hay control total sobre el territorio, y eso desde luego pues es una ganancia tremenda para Al-Shabaab. Y otro elemento relacionado con Somalia, pues también tiene que ver que justamente con Donald Trump, este apoyo muy importante que tenían económico y también militar, también se disminuyó. Eso deja descubierto no solamente al gobierno de reciente ingreso de Farmajo en Somalia, sino que deja descubierto pues el territorio, deja descubierto presupuesto, y entonces se encuentra en una situación muy vulnerable, desde luego una oportunidad para Al-Shabaab. Por supuesto, y ahí los que quedan más vulnerables, como siempre, son los habitantes de Somalia.
Sí, desde luego, y nada más quiero apuntar porque eso sí es también de señalar. Creo que también hay una llamada de atención para las organizaciones regionales, para la continental de la Unión Africana y para las organizaciones subregionales del continente, que sí tienen esta presencia, particularmente la Unión Africana con su misión de paz, pero bueno, a parecer todavía no es suficiente porque estas misiones de paz tienen que estar en diferentes espacios regionales, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay hay un gran llamado de atención, no solamente a estos actores internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, pero pues también las propias organizaciones que están haciendo este trabajo, pero al parecer todavía no nos es suficiente y en efecto, esto lo reciente quienes todos los días transitan y sufren estos enfrentamientos, que es las mujeres y los hombres de estos países. Y en los últimos días estuvimos justamente siguiendo esta noticia. Más de 80 de los heridos, digamos, más graves de lo que ocurre en este atentado, fueron trasladados a Sudán para continuar con su tratamiento, siendo que Sudán también tiene su gran cantidad de problemas. De ahí podríamos quizá saltarnos a lo que está pasando en Sudán, doctora Patricia Berumen, Paulina Berumen, y podríamos también preguntarnos qué pasa con otras regiones. Ya es que nos podríamos ir como para Sudán del Sur, por ejemplo. Justo ahorita es muy importante como esta red que se está generando a partir de este atentado, como siempre, bueno, estos eventos hacen como que resurjan ciertos espacios, pero también este factor de cooperación. Yo creo que aquí lo que me gustaría señalar de Sudán es que aunque también tiene una gran problemática en cuestión también de migración, de cuestiones de desplazados, también se vuelve como protagonista, pues dada su relación fronteriza de este evento. Entonces, bueno, países que tienen cosas que resolver pero en su propio interior, porque también tienen sus propias desventajas de poder, pero también estos actores que tienen gran influencia, ¿no?, en la dinámica social, pues se vuelven ahora protagonistas porque justamente se vuelven aliados de esta en busca de resolver elementos tan importantes como estos ataques, ¿no? O sea, a las víctimas de estos ataques. Entonces, bueno, no solamente Sudán, también Kenia se ha vuelto un país muy importante ante de ayuda, ¿no? De ayuda y de aceptar desplazados en este momento. Kenia, ¿qué papel juega en este orden internacional? Digamos, están en una búsqueda incansable de una condición democrática, pero al mismo tiempo los actores que compiten en estas contiendas electorales desconfían totalmente de los tribunales y de las capacidades electorales de organización que tiene el Tribunal Supremo de repetir las elecciones que se celebraron en agosto. ¿Cómo estamos en esa situación? Bueno, además es muy interesante que hablemos de Somalia y que justo por tener frontera con Kenia se vuelve como si pareciera que es un diálogo, ¿no? Por un lado se está resolviendo esto en Mogadiscio y justamente en Kenia ha sido uno de los países que más se ha solidarizado con Somalia, dada su frontera, pero también porque Kenia tiene uno de los campos de refugiados más importantes que recibe a somalíes, y justamente también Kenia está resolviendo sus propios debates políticos, y bueno, eso se vuelve como muy interesante también de ver, pero también de poner en evidencia, ¿no? Porque esas son de las cosas que también hay que poner en evidencia, de esa capacidad de los estados, de diferentes estados africanos, también de resolver sus propias situaciones, pero también está respondiendo a las necesidades de otros. En el caso de político, en Kenia, pues desde luego el 8 de agosto hubo elecciones, y bueno, puso a dos candidatos, a viejos conocidos en este país, Uhuru Kenyatta y Raila Odinga. Uhuru Kenyatta, que bueno, tiene esta carga histórica porque es hijo nada más y nada menos que de Jomo Kenyatta, justo el primer presidente después de la independencia en Kenia, y que bueno, gobernó durante los 60s y 70s, y Raila Odinga, que también pues es hijo de un ministro que en su momento trabajó con Jomo Kenyatta, curiosamente. Entonces, bueno, son viejos conocidos ahí, y que pareciera ser que la propia historia les diera una gran responsabilidad de
cómo llevar de la independencia, la posindependencia y este nuevo milenio, en cómo entender la democracia. Y creo que aquí las democracias se han seguido entendiendo un poco, por un lado, en la parte formal, en el modelo occidental de Estado-nación, ¿no? Es decir, hay que tener elecciones, participación, etcétera. Y a la base, ¿no? Que es lo que contrapone, que a veces nos es difícil como también leer estos espacios políticos en diferentes sociedades africanas, es que por otro lado hay una base en donde también existe la lógica de un gobierno pues más local, un gobierno basado en la diferencia, basado en la diversidad, en donde también se contraponen intereses, como en todos lados, ¿no? De regionales, de grupos sociales específicos, y en ese sentido, pues bueno, justamente nos lleva como a esta contraposición en donde justo en un modelo electoral como el el occidental, donde hay elecciones, no todo el mundo queda conforme. Y eso es un poco lo que pasó ahora el 8 de agosto. Hay elecciones, el 11 de agosto la Comisión Electoral anuncia la reelección de Kenyatta, que es el actual presidente, bueno, el presidente en su momento, con 54 votos totales, contra Odinga, con 44.74 votos. Desde luego que esto es contestado como parte de un modelo democrático, porque parece ser que ellos detectaron un fraude con una cuestión informática, hubo fraudes por eso, porque hubo esta intervención, y bueno, también hay ese mismo día la Comisión Electoral casi que anuncia quién había sido el vencedor, y bueno, esto hace que se ponga la cuestión muy como en evidencia que hubo un fraude. Así es. Y que lleva todo un proceso, todo el mes de agosto, las elecciones son el 8, y pasa todo agosto con esta disputa, con estas demandas, con estas declaraciones de parte de Odinga, que es el opositor, y bueno, pues el 1 de septiembre viene lo que realmente se vuelve como una noticia, dada su dimensión, cuando el Tribunal Supremo pues declara anulada la elección, dada todas estas denuncias. Entonces, por un lado, eso se volvió muy importante porque justamente el Tribunal Supremo, que además el presidente su presidente es David Maraga fue designado para este cargo por el propio Kenyatta. Y en ese sentido se vuelve como justamente como esta parte del modelo de elecciones democráticas pensados en un modelo occidental, como que se vuelve funcional, ¿no? Vamos a decir, y digamos que eso nos puede interesar, y por eso es que se volvió tan importante que se pudiera tener un medio, una institución, que aunque pareciera ser que tenía como alianza con el gobierno de Uhuru Kenyatta, pues tiene el atrevimiento, o digamos la institucionalidad independiente para justamente anular las elecciones ante evidencias de fraude. A ver, ¿y qué pasa con las manifestaciones violentas y con los enfrentamientos que se han manifestado en las últimas semanas entre la sociedad y la policía, que cada vez se vuelven más incontrolables, y que bueno, el gobierno salió a decir, entonces vamos a prohibir las marchas? Sí. Porque eso es lo que hace. Pues sí. Justamente, y entonces ahí viene la contradicción justamente de algo que se volvió tan positivo como era que el Tribunal Supremo hiciera valer su institucionalidad, su, digamos, hasta cierta independencia que se le atribuye, y justo hay un precedente. Recordamos cuando hablamos de toda la movilización social a través de las redes sociales, alguna vez hablamos de ello, que cuando sucedió en 2007-2008, que también hubo una gran violencia postelectoral en enfrentamientos entre la sociedad civil y la policía, y entonces lo que trató de hacer la Comisión Electoral y el Tribunal con esta, no la Comisión Electoral, perdón, el Tribunal Superior, lo que trató de hacer con esta anulación era evitar ese posible enfrentamiento social. No ha sido suficiente, creo que justamente el Tribunal tiene todavía como digamos esta carga, ¿no? De saber qué va a suceder con la reacción social, y lo que ha sucedido es que
aun cuando se ha evitado hasta ahora, porque todavía falta que venga el siguiente momento electoral, ha evitado un gran enfrentamiento, pero sí ha habido enfrentamiento. De hecho, se habla en diferentes medios, por un lado de 35 muertos entre la mayoría civiles y parece ser que algunos miembros de la policía. Y bueno, el ministro del Interior ante esto prohíbe las manifestaciones, cosa que le beneficia desde luego por un lado a Uhuru Kenyatta, porque justamente él queda mejor posicionado para las elecciones del 26 de octubre, pero por otro lado también nos habla justamente de entonces esta contradicción hacia esta libertad de expresión. Hay también Raila Odinga, el opositor, pues él justamente ha llamado a manifestaciones constantes toda la semana. Es más, su estrategia para el 26 de octubre, que sería el día de las elecciones, que creo que difícilmente puedan tener lugar, este día en específico, pues él ha llamado a manifestarse en todos los lugares del país que donde tengas partidarios, pues justo el 26 de octubre. Entonces, desde luego, es una llamada a decir, bueno, hay esta posibilidad de expresión, están prohibidas las manifestaciones, pero al mismo tiempo yo hago este llamado. Entonces, si es parte de la democracia el manifestarse, es parte de la democracia el también tener como estos elementos, o sea, estos elementos de herramientas sociales, pero también hay que tener en cuenta que quien tiene, digamos, una parte muy ganada es el propio gobierno de Uhuru Kenyatta, al ser el presidente saliente o reelecto en todo caso, ¿no? En los próximos días. Bueno, y ya que estamos hablando de elecciones y ya que podemos estar saltando entre las muchas Áfricas y entre los otros países que tenemos en el mundo, vamos a decir que hay algunas elecciones donde ganan jóvenes de 31 años, como en Austria, hay otras donde ganan empresarios, como en Estados Unidos, otras donde ganan comediantes, como en Guatemala o México, pero esa es otra historia. Y hay países como Liberia, donde de pronto vemos a exfutbolistas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Liberia con estas elecciones, donde en la primera ronda ya vimos que la cosa se puso muy interesante? En efecto, yo creo que tanto como Kenia como en Côte d'Ivoire, que también se está librando una batalla tremenda en cuanto a elecciones, representantes y demás, en Liberia, pues tenemos un ejemplo muy particular, no particular porque no sucede en otros lados del mundo, como bien lo acabas de señalar, más bien es porque en Liberia es un país que tiene, que eso nos llevaría a entender mejor como, o tener en perspectiva qué implicaría que un exfutbolista pudiera ser el ganador de estas elecciones, o llegar presidente, ¿no? Liberia es un país que, como sabemos, viene casi recientemente de salir de 2 guerras civiles muy importantes, con víctimas, con grandes, con un daño muy importante en todo el país a nivel social, a nivel económico, político, y donde además, bueno, cuenta en su haber con una presidenta mujer, ¿no? Que además tiene 2 periodos en el poder y es ganadora del Premio Nobel de la Paz, pero que enfrentó un gobierno, pues, un país muy devastado, no solamente por la guerra civil, pero que además en el 2014 enfrenta una epidemia de ébola que va a devastar a la población, al sistema de salud, al sistema económico, al sistema social. Entonces, bueno, tiene como un contraste muy importante. Esa es la Liberia, no retrocedo más en la historia de Liberia, pero esa es la Liberia que ahorita quien está contendiendo en el poder, sea un exfutbolista o sea el vicepresidente, que es el contrincante, ¿no? El vicepresidente del actual gobierno, es justamente esa Liberia que tiene que enfrentar o que debe estar dispuesto a enfrentar. Entonces, el exfutbolista, desde luego, George Weah, en efecto, conocido y reconocido no solamente en África, sino en los espacios europeos del fútbol, sobre todo, pues debe de tener en cuenta eso. Y es un hombre que es muy criticado porque justamente, aun cuando él ya contendió, es más, contra la propia Ellen Johnson Sirleaf, él contendió para la presidencia en 2005 y en un principio también le iba ganando a Sirleaf.
y bueno, al final en el segundo momento, en la segunda vuelta, bueno, Sirleaf se lleva ampliamente las votaciones, y entonces digamos que es un viejo conocido de esta índole, pero también es muy criticado porque él no tiene gran práctica política, no hay realmente un proyecto específico, ¿no? Que diga, este es el hombre que puede ayudar a seguir sacando a Liberia de ese gran asunto de 2 guerras civiles, de esta gran epidemia de ébola, de grandes deudas con todas las mujeres que fueron violadas, que hay una comisión de la reconciliación que tiene que seguir en pie porque todavía hay mucho dolor, mucho daño, muchas cosas que todavía resolver por estas guerras civiles recientes casi, o sea, en el tiempo son recientes, ¿no? Entonces, yo no sé hasta dónde realmente George Weah tiene todo este proyecto bien claro que debe de seguir con ello, ¿no? El vicepresidente, que bueno, también está en esta contienda de manera muy importante ahora para noviembre, en la segunda vuelta, pues bueno, es un hombre que ha estado en cargos tanto públicos como privados, digamos, conoce del hacer político, pero habría que ver qué tan comprometido está con las necesidades inmediatas, muy inmediatas de la sociedad liberiana, ¿no? De hombres y mujeres que no encuentran una manera de tener un sustento de salud, de trabajo, que eso es lo que piden todos los días. Entonces creo que la gran debilidad del exfutbolista, con todo y el Balón de Oro que tiene en su haber, pues está en cuál es realmente este proyecto. Es de lo más criticado que tiene por ahora el exfutbolista, aunque tiene ya alguna experiencia en esto de las contiendas presidenciales, además de ser senador, ¿no? Por su región de Montserrat. A veces desde nuestro país nos sentimos muy alejados a este tipo de discusiones, sentimos que no nos resultan pertinentes, y sin embargo para hablar de procesos electorales y de ajustes democráticos es más que perfecto, y es muy interesante ver el espejo de estos dos países y de estos dos continentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué aprende México de las muchas Áfricas? Y híjole, habría tanto que decir. Yo creo que entre otras cosas, las primeras cuestiones que hay que observar y que hay que poner el ojo, primero es que hay diferentes realidades y que siempre que leamos un espacio político, una elección como estas, creo que sí hay que poner muy en contexto. Lo que debemos de aprender es que hay que poner en contexto a esas sociedades, ¿no? No hay que dar por hecho nada, primero. 2, hay que creer y hay que ver la diversidad en la que cada una de esas sociedades se mueve, porque eso es lo que nos hace muy complicado a veces entender a las Áfricas en este caso, ¿no? Entendemos como algo muy homogéneo y en general, es decir, homogéneo en el sentido de que siempre tienen problemas políticos, siempre tienen problemas, pero no vemos de dónde vienen, quiénes son los actores que están jugando, ¿no? En los diferentes escenarios, y yo creo que eso es algo muy importante que debemos aprender para México también. También a México a veces decimos, es que en México, y aquí también hay que hablar de los Méxicos, ¿no? De las diferentes poblaciones indígenas, de las diferentes grupos sociales marginados, de las mujeres que sufren. Si bien hay una elevación de estos feminicidios, ¿por qué pasan en Puebla? ¿Por qué han aumentado en Puebla? ¿Por qué no ha bajado en el Estado de México? Es decir, porque tendemos a esta cuestión de racionalizar, pero por homogeneizar. Y creo que esas son de las enseñanzas que debemos de tomar de las diferentes Áfricas. Hay diferentes realidades que explican diferentes acciones y reacciones. Sí, justamente son parte de procesos que hemos ya pasado, que aparentemente ya maduramos, y que estos son un poco laboratorios para nosotros. Sí. Momentos de nuestro propio pasado y momentos de ciertos procesos, ¿no? Sí, a mí me importa también mucho que cuando hablamos de los diferentes casos en África, también veamos en qué contexto estamos. No es lo mismo hablar de Kenia, por ejemplo, con una independencia, con un proceso no solamente anterior a la colonización,
que es muy importante y que desde luego le da identidad a la propia Kenia, pero también durante el proceso de colonización, postcolonizador también, y justamente esos procesos que necesariamente son recientes en la idea de un modelo como lo entendemos de manera occidental para el caso de los estados-nación. Entonces, como que tener esa perspectiva en el tiempo, porque por ejemplo el caso de Liberia, pues es totalmente diferente, aunque estemos hablando de elecciones, ¿no? Estamos hablando de espacios muy diferentes, y creo que esta idea en el tiempo sí nos ayuda a comprender. Y para el caso de México, creo que también es preguntarnos si a cada vez que tenemos elecciones, no debemos revisar también quiénes son, cuál es nuestro proyecto que queremos como sociedades, y justamente si responden esas personas que se enarbolan como candidatos muy pertinentes, si realmente enarbolan esas, o se echan encima la responsabilidad de responder a esas necesidades, ¿no? Claro. Y creo que eso es algo que olvidamos seguido como ciudadanas y ciudadanos. Ya nos escriben en redes sociales y por aquí nos decían, hay Liberia tan parecida a Cuernavaca, ¿verdad? Pero bueno, sí. Bueno, la verdad es que ningún balón de oro por ahí le podemos achacar al gobernador, perdón, al alcalde, me disculpo por el error. No, pero sí. No tiene un balón de oro en su haber. Más que entendido el chiste, pero bueno, más allá de la risa que nos pueda producir en algunos espacios, hay situaciones muy graves y que tenemos que estudiar, y por lo mismo hay preguntas que vamos a tener que hacernos cada vez que vemos procesos electorales en cualquier país. ¿Quiénes son los que salen a votar? ¿Por qué votaron? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué proyectos se tenían? Pero a ver, ¿qué nos va a quedar para las próximas semanas, para los próximos meses, doctora Paulina Berumen, que estudiar de las muchas Áfricas? ¿Qué noticia será la que a lo mejor los medios no están siguiendo ahora y que una vez más va a pasar por invisible sin que tengamos un análisis prudente y correcto? Bueno, creo que yo le apuesto a que ustedes sigan visibilizándolo como lo han hecho, así que bueno, por esa parte quisiera quedarme más tranquila y que pudiéramos discutir justamente con más frecuencia con otros investigadoras, profesores, que estamos interesados en estos temas, y que le encontramos relación no solamente con México, que le encontramos relación con otros espacios del mundo. Creo que lo que viene primero es justamente ver cómo estos dos procesos de Kenia y de Liberia, pues justamente van a tener eco y repercusión en el 2018, es decir, qué decisión va a tomar la sociedad en ambos países, las sociedades en ambos países, y justamente cómo van a empezar a reaccionar. A mí me llama mucho la atención, y seguramente estaremos siguiendo quién va a ser ese sucesor de Ellen Johnson Sirleaf en Liberia. Es decir, con este peso tan importante que tiene Ellen Johnson Sirleaf, no solamente para Liberia, sino para el continente y para el mundo, como presidenta de mujer, ¿no?, de un país. ¿Quién va a tomar esa responsabilidad? Y si va a tener una línea de seguimiento y de mejora, ¿no?, del propio proyecto de gobierno de Liberia. Creo que eso es lo que hay que seguir, tanto para Liberia como para Kenia, ¿no? Claro. Y por otro lado, yo creo que hay que visibilizar cada vez más, porque está ahí todo el tiempo actuando, todo el tiempo generando mucho conflicto, y también como mucha como zozobra en cuanto a los gobiernos locales, de todos los de los poderes de los nuevos actores, como son los grupos radicales en diferentes partes de África, y hay que seguir muy de cerca. A mí me parece que todo hay que seguirlo de cerca, pero bueno, por ahora continuar con estas elecciones, que también hay mucha disputa a nivel de gobiernos locales y de gobierno nacional, y por otro lado, pues también muy presente Sudáfrica, ¿no? Creo que el presidente sigue estando en el ojo no solamente de Sudáfrica y de los diferentes partidos y de las diferentes visiones que se tienen sobre el gobierno, de pronto que se pareciera ser que se desmorona, y por alguna razón rejuvenece el presidente en Sudáfrica en cuanto a su gobierno, ¿no? Entonces creo que eso es algo como que nos tiene así desde hace como un año, ¿no? Es decir, así es. Entonces hay como muchas cosas que seguir a nivel político, pero sobre todo, no solamente por la política en sí, sino porque la política toda la decisión política tiene una repercusión en la dinámica
social, en las dinámicas sociales, y eso es lo que nos debe importar, ¿no? Es decir, Claro. quiénes están participando, cómo se están participando, y sobre todo que eso hay que decirlo, las sociedades en África son altamente participativas en estos procesos. Por eso es que me preocupa qué responsabilidad están tomando candidatos, en este caso hombres, porque por eso digo candidatos, como Raila Odinga, ¿no? Como Hijo, Uhuru sí. Kenyatta, o como un exfutbolista, que no por ello puede ser menos inteligente o no, simplemente es qué posición está tomando, qué responsabilidad toma ante una Claro. Liberia como esta. Y por otro lado, bueno, en Somalia tenemos a un presidente pues de reciente elección en condiciones muy, muy difíciles para su elección, en el aeropuerto con 300, casi 400 parlamentarios que tuvieron que votar y ser ellos los que votaran porque no podían llevarse elecciones Sí, no, bueno. de manera popular, por así decirlo. Entonces, como que tenemos esos escenarios y qué responsabilidad están tomando, ¿no? Es decir, ahora le renunciaron 2 ministros a Farmajo, ¿no? Al presidente de Somalia ante los ataques. No, bueno. Entonces, digamos, le renuncia además el jefe de las Fuerzas Armadas. Justo Sí. en este momento en donde el ataque pues viene de un elemento totalmente, digamos, de un actor que es de milicia. Entonces, esto? justamente nos Sí. pone muy, 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 pues muy vulnerables Claro. en pensar estas responsabilidades, ¿no? Esto apenas comienza, doctora Paulina Berumen. Vamos a seguir platicando muy pronto. Qué gusto haber podido conversar y gracias por hacernos entender lo que ocurre del otro lado del mundo que se parece tanto a nuestro lado. Del otro lado del mundo, pero que yo creo que hay unos hilos que nos permiten ir y venir, ¿no? Hay unas grandes cuerdas, sin duda. Exacto, que podemos ir y venir y no hay que soltarnos. Creo Sí. que ese es un gran trabajo que están haciendo ustedes en Primer Movimiento y en Radio UNAM y creo que nos sumamos a él. Gracias, doctora Paulina Berumen. Va un abrazo inmenso. Que tengan un muy buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Nos despedimos con música de las recomendaciones. A ver, no, ya Vamos no, a regresar, ya no. vamos a regresar después con música. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, a ver, véngase. Primer movimiento. A ver, pues no nos vamos con música porque tenemos otra llamada y nos da muchísimo gusto poder hablar del espectáculo de danza y a dónde irán los muertos. Ya se encuentra en la línea Guillermo González Aranda. ¿Cómo estás, Guillermo? Pues muy bien, muy muy contento y pues muy ocupado en todas las presentaciones que estamos llevando a cabo con la obra Y a dónde irán los muertos. A ver, Ya cuéntanos más, por favor. Pues con esta obra, pues que aparte es de temporada, nos hemos presentado en Chapa de Mota, antier estuvimos en Atlacomulco, la próxima semana estaremos en el Teatro de la Ciudad, vamos a estar en otros lugares como el Teatro Campo de Cuernavaca, en el Jardín Borda, en fin, hemos tenido algunas funciones y todas ellas que llevando el tema principal dentro de las coreografías que presentamos. Llevamos la coreografía de estreno nacional Y a dónde irán los muertos. Esta obra es una reflexión que nos hacemos todo ser humano sobre el origen de la vida, el origen del universo, el destino después de la muerte, a dónde van los muertos. Es una preocupación ancestral y que pues la ciencia pues responde con sus estudios, sus investigaciones, con sus avances científicos y de alguna manera nos da la explicación. Sin embargo, como todo el conocimiento se va transformando, son conocimientos relativos que van ahondando mucho sobre el tema. Pero hay otras explicaciones que al tener unas respuestas parciales a través de la ciencia, pues la filosofía, la religión, pues busca otras respuestas para satisfacer su sensibilidad, sus temores, sus miedos. Por eso es que durante todo el tiempo la religión ha tratado de explicar todo esto y nosotros en esta coreografía lo que hacemos es hacer una recopilación de música, de baile, de todo lo relacionado con la danza y sobre este tema, para poder ilustrar a través de la danza
el concepto de la muerte a través de la época prehispánica primero, luego a través de la colonia y luego como ese mestizaje, eso viene llegando hasta nuestros días a través de una transformación ya urbana. Este trabajo de ¿Y a dónde irán los muertos? Fue un trabajo que se inició hace como 3 años o 4, había que ponerse a investigar y empezar a hacer el acopio de los materiales, que no hay muchos, están muy dispersos, y había que darle forma a la coreografía, y finalmente fuimos encontrando algunos materiales, otros tuvieron que diseñarse y hacerse con mucho cuidado, buscando la esencia de la música, los movimientos tradicionales, de tal manera que pudiéramos ilustrar, por ejemplo, la época prehispánica. Se hicieron los materiales, se dio forma y se fue haciendo la primera parte, porque la obra ¿Y a dónde irán los muertos? Abarca desde la época prehispánica y hasta nuestros días. Entonces es un recorrido histórico que es muy complicado y que requería una investigación amplia. Y sin embargo fuimos encontrando muchos materiales, pero insisto, muy dispersos, y le fuimos dando forma en la investigación documental, histórica, antropológica, pues sin duda nos fue dando el camino para poder ir conformando un guión coreográfico que fuera explicando a través de la danza o llevándonos un espectáculo a través de la danza, de tal manera que sea un evento que distraiga a la gente, que la recree, pero que además le vaya pasando los diversos etapas históricas que nuestro país ha vivido con respecto al concepto de la muerte. Es un espectáculo dinámico, agradable, y así como dicen en la charrería, debe ser bonito, y si es corto mejor. Entonces es un espectáculo que no es hora y media de puros muertos, que a veces pudiera ser muy pesado para el espectador. No necesariamente, pero sí, entendemos. Sí, y no debe ser así, pero pues es mejor si es corto, bonito y bien hecho. Entonces, y esas visiones de la muerte son las que nos permiten construir un duelo en función de nuestras creencias, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, ¿no? Sin duda, y aparte pues la sensibilidad del ser humano es así como, ¿y qué pasará? Y siempre se hace las preguntas, las reflexionan sobre todos estos temas que no tienen una explicación a veces muy lógica, pero que el pueblo da su explicación. Entonces esta coreografía es muy dinámica, mete al público, la respuesta del público es de asombro, porque son muchos materiales inéditos, y de ahí la importancia de esta obra. Claro. Esta obra la vamos a presentar próximo miércoles 25 de octubre. Bien. A las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y los boletos ya están a la taquilla, ya está en venta. Ajá. Y estamos haciendo la promoción de esta función. Yo creo que esta presentación de esta coreografía de ¿Y a dónde irán los muertos? Sin duda ya va a ser una obra clásica que se va a estar presentando todos los años en el mes de octubre y hasta que llegue el Día de Muertos, y a lo mejor tantito pasado de esa fecha. Pero yo creo que es una coreografía que es producto de una investigación muy seria, de una aportación coreográfica importante. No hay un trabajo parecido. Pudiera haber trabajos muy buenos sobre algunas partecitas nada más de musicales y con calaveras, pero esta es toda una investigación desde la época antigua hasta la fecha, y que requirió de verdad ponerse a estudiar mucho y poner a prueba el talento coreográfico que pues algunos hemos tenido que dedicarnos a ello. Se ve verdaderamente increíble, querido Guillermo González Aranda. Ya compartimos la información en redes sociales, los boletos ya están a la venta y nos vamos a ver muy pronto, el miércoles 25. Pues allá están, los esperamos, tendremos posibilidad de pasarlos a la sala, pues todos son periodistas, tienen acceso a todos los eventos. Nos gustaría Claro. Que nos digan, que nos lleven. Muchas gracias. Pues allá estamos. Pues allá nos vemos. Allá nos vemos, Guillermo. Gracias, hasta pronto, Guillermo. Gracias. Hasta luego, muchas gracias por la entrevista. ¿A dónde irán los muertos? Lo vamos a descubrir la próxima semana. Y mientras tanto, vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este viernes 20 de octubre y esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Miguel Ángel Quemain. Buenos días de nuevo, querido Miguel Hola, Ángel. Luisa. Buenos Y días. Luisa Iglesias, en este momento hay que decirlo, nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, no está, como ya les había contado ella misma de su boquita, se fue a una misión ultra secreta y va a volver muy pronto. La extrañamos y la queremos mucho. El martes ya estará aquí. Le mandamos un gran abrazo de aquí al martes, que le dure así un abrazo a esos que no le gustan, así fuerte, fuerte, que diga ya, suéltame. Bueno, así se lo vamos a dar cuando regrese también. Tenemos mucho que seguir discutiendo. Recuerden que la música la eligen ustedes el día de hoy. Por aquí les estábamos debiendo una canción desde hace rato. ¿Quién nos la pidió? Porque si no me equivoco, nos la está regalando Discos Corazón. Sí, es Reconciliación de Juan de Marcos y esta pieza forma parte del disco Afro-Cuban All Stars que editaron Eduardo Llerenas y Mary Farquharson. Pues así arrancamos esta segunda hora. Venga. Buscándote otra vida tú te fuiste y regresar triunfante fue tu anhelo, pero la incomprensión tendió su velo y no entendimos bien lo que tú hiciste. ¡Ay! Se fue llenando el corazón de frío, fueron creciendo las dudas e intrigas, y la que antaño fue mirada amiga, mira hoy con celos todo lo que es mío. Quiero mi bienestar, también el tuyo, si por otra opinión muy lejos vive, todo lo que con gran tesón consigue, también es para mí causa de orgullo. Si te creo enemigo, que yo gano, me ganas al mirarme con recelos. Si nacimos bajo este mismo cielo, si queremos seguir siendo cubanos. Basta de odios, no más odio entre hermanos. Nos lo pide la tierra en que nacimos, que para hacerla próspera vivimos, con el orgullo de sentirnos cubanos, con el orgullo de sentirnos cubanos. Aquí te entrego mi mano pidiéndole el corazón, que entre todos los cubanos haya reconciliación.
Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Y llegó el momento de poesía necesaria, querido Miguel Ángel Quemain. Vamos a leer un poema sobre el desierto, sobre una geografía que forma parte del mundo de Hermosillo, Sonora, y es una poesía de un poema de Ramón I. Martínez, que es discípulo de Abigail Bojorquez, y está dedicado a Eve y sus ojos, con la voluntad de que acepte a sus pies este poema, es en su firmeza de venada que se vuelve estrella. Dice: he nacido al centro del desierto, custodiado por el mar, del mar su horizontal espejo, donde el viento apaga voces en la distancia candente, el desierto cercado por el mar, en la playa gente se habla a gritos sin percatarse del refulgente corazón mínimo de las arenas. Así como la gente, el mar, a semejanza del desierto, no entiende distancias porque vive en ellas perdido. En medio de este desierto alguna vez su piel moruna, cálida, entendió de adioses. Habiendo prometido paraíso, y en esta aridez marina morena me tendí en la dulce esbeltez de su evasiva estatura. En ella fui torturado, muerto y sepultado. En ella la canción fue para siempre, en ella resucitó y todo es nuevo, hasta el antiguo desierto matriarcal, de donde antes hablé a gritos. Hoy por ella y en ella y para ella, tras reencuentro de mucho caminar, estoy propicio para solar celebración de la ternura en la árida noche de la vida que aparece y reaparece en incendios girasoles del día siguiente. Estoy para cantar su cabellera constelada de aromas en la noche viva del desierto, en silencio. La tiniebla en el ojo de esta dulce muerte donde ella y yo nos cumplimos en la saciedad del ritual de la sangre. Desierto, no lo sé. ¿Cuál es la sustancia salvadora donde gozoso me hundo por tu plenitud ardiente? El mar es un desierto, el desierto es un mar, solo vidas que se extienden en una tranquilidad engañosa de flamas en el aire más delgado. Recuerdo a Gorostiza y sus peces del aire altísimo, y soy reconfortado en este duro mar fantasma donde Dios nos ha dado poesía y la medida del himno, donde los aguaros surgen, bosques milagrosos, para los nidos en la fértil sequedad, donde entre espinas, polvo de estrellas en la noche, espejismos que se ladean durante el día en cristales de fuego, donde el alma ve su desesperado reflejo. Desierto, vaso del aire más fino, el más amoroso y ardiente sueño que desde niño me infundiste y entonces no entendí, no lo supe en mi ingenuidad plantada en la diminuta hojarasca que forma el ramaje del sabio palofierro que canta con voz de profeta enjuto. Pero por ti he aprendido a llenarme de silencios. Una dádiva, una gracia imploro. Dame tu voz para cantar amores. Ramón Martínez. Primer movimiento. La mesa del día. Esto que estamos escuchando es la banda sonora de Suspiria, esta película de Darío Argento que se va a proyectar próximamente, ahorita les vamos a contar, y que además se va a reeditar precisamente esta banda sonora para todos los admiradores del cine de horror. Pero ya que estamos en esas del horror, Miguel Ángel Quemain, ¿qué vamos a hacer? Mórbido Fest llega a su 10ª edición. Para este año el festival cuenta con una selección oficial conformada por 52 largometrajes de 15 países, 108 cortometrajes de 17 países, entre los cuales habrá 2 premier mundiales y 14 estrenos latinoamericanos. Del horror más sangriento y espeluznante al pop más colorido y serie B que uno se puede imaginar, pasando por la fantasía, la ciencia ficción y demás géneros que no son subgéneros, que son igual de importantes, Mórbido Fest tendrá invitados como el legendario productor Roger Corman, que bueno, ahorita les
vamos a contar, pero si usted no lo conoce o no sabe todavía que lo conoce, está por llevarse una grata sorpresa. Van a venir directoras famosísimas, va a haber proyecciones, bueno, uno que está ya muy emocionado aquí, Sí. Miguel Ángel, va a estar muy Y bueno. bueno, esta 10ª edición de Mórbido Fest se realizará en diversas sedes de la Ciudad de México, que todo lo tendremos en redes sociales, del 26 de octubre al 5 de noviembre. Y para hablar de todos estos temas, nos acompañan dos personajes oscuros, personas favoritas que nos encanta recibir en esta cabina. Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico, asesor literario del Festival de Cine Mórbido. ¿Cómo estás, querido Roberto? Querida Luisa, Miguel Ángel, es un verdadero placer estar con ustedes. Saludamos en la línea telefónica a Pablo Guisa, director de este festival, uno de los grandes defensores y promotores de la cultura del horror. Querido Pablo Guisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Es un verdadero honor y un placer que nos acompañes esta mañana. Admiramos mucho lo que has hecho a lo largo de los años por el cine de horror y por el horror en nuestro país, que has logrado que le dé la vuelta a muchas partes del mundo, y siempre se agradece. Arranquemos esta conversación con ambos, con Pablo Guisa y con Roberto Coria, hablando de la importancia de un festival de horror y del horror en tiempos como estos, ¿no? Claro. ¿Cómo ves todo este tema, Roberto Coria? Pues mira, yo creo que el horror es un tema importante, necesario y digno, sobre todo en este momento que, como bien señalas, pareciera que lo que vemos a nuestro alrededor, en los periódicos, acabamos de vivir el horror en pleno. Por eso yo siempre he pensado que el horror de la ficción es mucho mejor que el de la realidad. Y la propuesta a la que me he sumado a lo largo de los años en Mórbido busca defender esta posición, o sea, enseñarnos que de alguna manera podemos obtener en ello otra forma de iluminación. No es un camino fácil. No. No lo ha sido a lo largo de los años, a lo largo por lo menos de 10, querido Pablo Guisa. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo es esta lucha por defender al horror ante todos los demás géneros y ante todas las personas que te dicen, es que el horror es para chamacos, para los que les gustan los monstruitos? Pues mira, en primer lugar, estos 10 años han sido una aventura para todo el equipo que lo hacemos, una aventura que nos tiene a todos muy contentos. Tendríamos que decir que en primer lugar es complicado luchar 10 años por llevar a cabo un festival cultural, independientemente de el horror o no el horror. La cultura en este país se tiene que defender, sí, pero con uñas y dientes para que pueda sobrevivir, ¿no? Después, la parte del horror, ¿no? Y que la gente de pronto nos hemos topado en estos 10 años con comentarios de todo tipo, desde que el cine de terror es un antivalor de la sociedad, hasta comentarios como que en estos tiempos tan violentos lo que menos se debería de hacer es proyectar este tipo de cine. Así es. Y creo que la gente no necesariamente lo dice por maldad, sino lo dice definitivamente dada de su ignorancia, porque el cine de terror, a final de cuentas, ha sido y seguirá siendo para la humanidad, para la civilización, un pivote, un punto de fuga. Es como una manera de exorcizar los miedos del momento, aunque no necesariamente la sociedad se da cuenta de eso. Pero el cine de terror y la producción de cine de terror en su temática ha ido en paralelo a los miedos que en ese momento tiene la sociedad. Y por el otro lado, siempre que son momentos de grandes crisis, de grandes problemas sociales, el cine de terror vive una época dorada. Entonces, pues bien para nosotros, mal para el planeta, pero en estos momentos se están cocinando, ¿no?, muchas cosas negativas en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y se está empezando, ¿no?, a cocinar también una nueva entrega de grandes títulos de terror. Hay un aspecto que no hay que obviar de lo que dice Roberto Coria, que justamente el horror de la ficción es uno de los fundamentales, porque nos permite entender a través del arte algo que es terriblemente difícil de entender en la realidad. Digamos que el cine de terror, la literatura de terror, nos permite hacer una interpretación sobre algo que nos confunde tanto, y justamente como Roberto comenta lo que nos está pasando en estos días, el terror del terremoto, a un mes no terminamos de entender. ¿Por qué? Porque no hay una visión que permite entender. ¿Cuáles serán, Roberto, los terrores más frecuentes
en esta contemporaneidad de la que habla Guisa, sí. Claro. como qué es lo que no logramos entender en directo sin la mediación de lo artístico, y qué de lo artístico nos permite entender mejor esas cosas que nos aterran tanto. Yo pienso que como bien señala Pablo, el horror es un pivote, es una válvula de escape que nos permite enfrentar de manera segura miedos que tenemos desde nuestra más tierna infancia, porque si tú lees relatos de cuentos de hadas, por ejemplo, son increíblemente violentos en su forma original. Nos enseña desde que somos pequeños a lidiar con miedos elementales como son miedo a la oscuridad, miedo a la separación de nuestros padres, miedo a los cambios que está experimentando nuestro propio cuerpo. Estamos en una transición en donde nuestra voz, en el caso de los hombres, está cambiando, hay pelo donde antes no había pelo, empezamos a crecer de manera desproporcionada. O sea, todos ¿Cuánta esos licantropía, cambios, Roberto sí, Coria? hombres lobos honorarios. Entonces yo pienso y lo defiendo enfáticamente, hay dos tipos de personas: las que detestan todo lo que tiene que ver con horror, en literatura, en cine, en televisión. Ahorita es muy popular, hay una gran bonanza por una oferta televisiva sobre horror. Y es comprensible ese punto, o sea, es cierto, lo que vemos todos los días parece que rebasa nuestra capacidad de asimilarlo. Y por otra parte están las personas como Luisa, como Pablo, como tu servidor, que encontramos en este espacio pues una especie de zona de confort, es una especie de zona donde podemos enfrentarlos de manera segura. El monstruo se va a quedar en el libro, en el DVD, en la pantalla de cine, cuando termine, y en cambio, cuando salimos a la calle podemos enfrentarnos con cosas no tan gratas y que pueden tener consecuencias muy desafortunadas. Ahora que hay imágenes, tanto literarias como cinematográficas, que nos pueden perseguir 1 más 20 días, años, ¿no? Cuando uno recuerdas que cuando era chiquito y vi a la araña de la película, no sé cuál, en fin, se te quedan. Y yo me pregunto, Pablo Guisa, ¿cómo deciden qué películas sí se pueden mostrar en un festival como este, cuáles no? Pensando que tienen una sección brutal, y que ya estuvimos viendo qué películas van a estar, y son tripas explosivas muy fuertes. Hay una parte de este cine que sí apela a una hiperviolencia, lo cual es válido, porque finalmente es ficción. Pablo, ¿cómo se hace todo eso? Mira, sin duda, el primer elemento que una película tiene que tener para estar dentro de la selección oficial de Mórbido, que independientemente de lo estricto que nosotros cada año queremos ser para superarnos a nosotros mismos con nuestra programación, también está el hecho de que somos un festival que se mantiene dentro de un rango de no más de 60 películas, cuando hay muchos festivales que tienen 100, 150, 200, 230 películas. Entonces, pues les permite, ¿no?, aceptar un poquito de grasa, ¿no?, y tener pues la piel, la grasa, los nervios, ¿no?, los cartílagos, los huesos. Nosotros somos un festival de puro músculo, ¿no? Y con nuestra selección nosotros trabajamos de muchas maneras. 1, tienen que ser películas de calidad. 2, tienen que ser películas que le aporten algo al espectador, ¿no? Al espectador especializado, al de terror, ¿no? Ya si son de comedia de horror, que tengan, ¿no?, sus elementos simpáticos. Si son películas de thriller, que la verdad te lleven, ¿no?, y te provoquen. Y efectivamente, si son películas de gore o de slasher o de splatter, ¿no?, películas que generalmente son también mucha violencia, lo que nos interesa es que esa violencia que se muestra en pantalla sirva para contar la historia, ¿no? Que lo que siempre esté privilegiado es que haya una historia, que haya un contenido en la película, no de que manera gratuita te salpiquen por todos lados y no se entienda nada. Entonces, el fan del terror no es uno, ¿no? No es una sola especie. Así como los monstruos no son unos, sino tenemos muchas razas y muchas especies distintas que van en diferencias desde los zombies hasta los vampiros, ¿no?, pasando por los hombres lobos, etcétera, 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 lo cual quiere decir que nosotros tenemos películas, o pretendemos por lo menos cada año traer un poco de cada uno de los subgéneros que abarca el cine de terror, para que a la gente, ¿no?, que le gustan los distintos temas, puedan ver. Y como tú bien dices, tenemos una sección que se llama El que se lleva se aguanta, para que la gente no se confunda,
¿no? Órale. El que se lleva se aguanta. Ahí entra todo lo que se pone triposo, vamos a decirlo así. Pues mira, lo que se pone triposo y lo que realmente sí no es apto para todo público, y no nos referimos a todo público según las clasificaciones de la Secretaría de Gobernación, porque son por edad, sino a la gente que realmente tiene una sensibilidad o que no le gusta ver cosas de extrema violencia. Al decirlo, el que se lleva se aguanta, y además en esa sección, todas las películas de esa sección, yo personalmente como director del festival, les recomiendo que no las vean. Eso es muy sincero. Bueno, sí. Pero es como cuando decían no lean el libro de Salinger porque los vuelve malos y todos vamos corriendo a leerlo, ¿verdad? Nos encanta lo prohibido. Antes de seguir hablando de cosas prohibidas, licantropunks y vampigors y todos los que nos están escuchando, vamos a ir a una brevísima pausa para despedir a nuestros amigos del 860 de AM. Gracias por permitirnos acompañarlos en esta transmisión. Para los que quieran seguir con Primer Movimiento, les recordamos que estamos en el 96.1 de FM, en www.radiounam.unam.mx, en www.tv.unam.mx, y sigo, porque estamos en el canal 120, en el 20, tenemos redes sociales y vamos preguntándonos entre todos qué queremos del horror. Nosotros qué le tenemos que exigir a este género para que siga siendo tan eficaz y tan poderoso como es. Después de la pausa que vamos a hacer, vamos a preguntarle brevemente a Roberto Coria, pues cómo es que las historias son más importantes a veces que los efectos o que las visiones tan poderosas que a veces nos trae el cine. Sin historia no hay película, ¿no? Pero ya lo iremos platicando. Miguel Ángel. Les voy a recordar que este año el festival cuenta, el Mórbido Fest tiene 52 largometrajes de 15 países, 108 cortometrajes de 17 países, 2 premieres mundiales y 14 estrenos, y bueno, va a estar del 26 de octubre al 5 de noviembre en distintas sedes de la ciudad. Hay que consultar la cartelera, lo tendremos en redes sociales. Eso. Y antes de irnos a un corte, les recordamos que bueno, un aspecto muy importante que ha señalado Roberto Coria y en esta conversación con Pablo Guisa, el terror es algo que tenemos que aprender a digerir y que vale la pena mirar hacia el interior de nosotros mismos a partir de esta interpretación que los grandes artistas hacen de nuestros miedos ancestrales. Vamos a esta pequeña pausa terrorífica y regresamos. Pablo Guisa, director de Mórbido, y Roberto Coria, quien se encarga también de esta otra parte literaria del festival y que además son grandes amigos, Sindicato del Espanto. Bueno, ¿para qué decir más? Roberto Coria, nos quedamos un momento platicando sobre qué pasaba con las historias de estas películas. A veces vamos al cine y decimos, es que está re bonito el monstruo, me encanta, pero la historia de verdad no puedo con ella porque no tiene bien hecho el guión, no tiene bien hechas estas 3 cositas que me parecían fundamentales. ¿Para ti qué es más importante cuando vamos al cine de horror? ¿O qué pasa con estas historias? Pues yo pienso que es importante la historia, Luisa. No se puede sustentar yo diría cualquier género, cualquier tipo de largometraje o cortometraje, no se pueden sustentar en el efectismo, en la pirotecnia. Muchísimas gracias, querida mía. Porque existe una sustancia mucho más importante para poder transmitir un mensaje al espectador. Yo siempre he pensado que el buen cine de horror no es el que se sustenta todo el tiempo en el equivalente, que si nosotros estamos platicando aquí amenamente y de repente yo doy un manotazo en la mesa, pues obviamente ustedes se van a sobresaltar porque es algo que no esperaban. El verdadero cine de horror yo pienso que es el capaz de transmitirte una emoción que te penetra en lo más profundo de tu ser, que te cala y sobre todo, tú lo acabas de decir, te deja una imagen imborrable, imperecedera, que va a estar ahí, aunque tú lo hayas visto cuando eras solamente un niño. Yo me puedo acordar, por ejemplo, cuando vi allá por el 70 y tanto, 79, la versión televisiva de La Hora del Vampiro de Salem Slot, la imagen del niño vampiro rascando por la ventana para pedir que lo dejaran entrar, o sea, a mí me asusta todavía ese momento. Yo pienso que ese es el cine de horror que se va a ganar un espacio en la historia y que va a permanecer
mucho más adelante de lo que Claro. nosotros vivamos. A lo largo de tu defensa por el horror, Pablo Guisa, ¿cuáles son esas imágenes que a ti no se te han borrado del cine de horror, por las que dijiste, ok, yo aquí me quedo? Mira, yo desgraciadamente hace muchísimo tiempo no tengo ese sentimiento. Mira, mira. Y eso justo es parte del motor que me hace hacer todo lo que hago. ¿Te quieres porque asustar? estoy en la búsqueda del santo grial del cine de terror, de esa película, ¿no? Que todavía logre asustarme. Pero aquí yo destacaría dos cosas. Uno, cuando uno se dedica a esto, ves las películas de otra manera, desgraciadamente, ¿no? Es como un pastelero repostero, sí. Pues ya no se come un pastel, ¿no? Con el mismo gusto o con la misma sorpresa, porque tiene que estarlos probando todos los días. Sí. Yo en promedio veo 600 películas al año, ¿no? Entonces... Todas también, de horror. Todas de horror. Yo no veo otra cosa que no sea horror. Ahora sí que qué horror, ¿para qué veo otra cosa? Pues sí, claro. Y de esas 600, ninguna. No, mira, no. Una buena película de horror para mí es la que aún me hace sentir algo. Y no solamente no solamente en el horror, ¿no? El buen cine, las buenas películas son las que logran meterte dentro de la convención, las que logran apartarte de tu realidad, de que estás en una butaca o de que estás en tu casa o de que estás donde estés y que vivas la historia ahí, ¿no? Que acompañes a la víctima, si eres de ese equipo, que acompañes al victimario, ¡yay! Si eres de ese equipo, ¿no? Esas son las buenas películas. También una de las cuestiones que vale la pena subrayar es que el cine, ¿no? Cuando logra esto, pero en particular el cine de terror, que es del que estamos hablando, tiene reacciones físicas y químicas en los espectadores. Cuando tú genuinamente estás asustado, estás liberando endorfinas, estás liberando sustancias en tu cuerpo. Entonces, esa es otra de las cuestiones que de pronto hay gente que dice que el cine de terror es adictivo y que son como adictos, que es como los vigoréxicos, ¿no? Que van ahí a levantar pesas todo el tiempo y liberan igual este tipo de funciones. Entonces, para mí, películas que desde niño me marcaron, hubo una película que se llama Rojo Profundo, de Dario Argento. Profundo Rosso. Exacto, sí, que sí. yo vi a una edad muy chico y me encantó. Y otra película fue Veneno para las Hadas, porque cuando yo vi Veneno para las Hadas, yo tenía la misma edad que las protagonistas y me sentí completamente identificado, obviamente, con la bruja, y preparé mi propio Veneno para las Hadas. Esa es una de esas imágenes hermosas, sí. Pablo Guisa. Ya tendrás que escribir a lo mejor un relato sobre eso. Creo que sería interesante leerlo y conocer más sobre este asunto. Les pregunto a los dos precisamente, ya que estamos entrando al terreno de lo que nos espanta y lo que no, hay directores, hay escritores que trascienden todo y que se quedan como los buenos clásicos, ¿no? Por ahí está Roger Corman. Exacto. ¿Cómo hablamos de alguien como Roger Corman? Vaya, es una persona que tiene tanto que ofrecernos, que nos ha ofrecido tanto y a la que tenemos tanta gratitud. Me anticipo posiblemente a Pablo diciendo entre los dos, que una de las cosas que veremos en este Mórbido será la investidura como doctor honoris causa a Roger Corman por el conjunto de su trayectoria, porque simplemente la primera época de su producción, todas estas maravillosas películas con Vincent Price, donde adaptaba algunos de los relatos más famosos de Edgar Allan Poe, ese puro hecho le merece la posibilidad de todos los reconocimientos que podemos rendirle. Y esa es precisamente una de las virtudes que yo como espectador, porque cualquier etiqueta que me puedan asignar, siempre le agradeceré, pero yo diré que por encima de todas las cosas soy un fan. Y el festival me ha dado a lo largo de los años la posibilidad de darle la mano a Joe Dante, a John Landis. En otro espacio conocí a George Romero. Me siento profundamente afortunado por ello. Y este año espero tener mi fotografía con Roger Corman y poderle saludar y poderle agradecer por tanto miedo, por tantos sustos que me ha dado a lo largo de los años. Y mira que es interesante pensar que este ha sido un año en el que hemos perdido a muchos de nuestros héroes del horror, ¿no? Por ahí George Romero, por supuesto que Tobe Hooper, que nos tomó por sorpresa y que luego cuando uno llega muy triste a decir, oigan, es que se murió Tobe Hooper, entonces, bueno,
¿y ese quién es? ¿No? Sí, claro. Pues ese quién es el que empezó con toda esta otra parte del horror, que nos conectó con una tradición estadounidense profunda, pero que además tanto Top Hopper como George Romero, hay que decirlo, combatían el racismo y la discriminación a través del cine y de horror, o sea que ese es otro tema. Pero Pablo Guisa, entonces tenemos a Roger Corman y tenemos invitados que van a estar verdaderamente espeluznantes. Cuéntanos un poco. Sí, mira, nada más ahorita que decías algunos de los muertos que fueron este año, recordar que Humberto Lenzi acaba de partir, ¿no? Sí. Ya tiene mesa de pista reservada, le llegaremos ahí a bailar con él en no mucho tiempo. Roger Corman, a mí, otra de las cosas que vale la pena destacar de Roger Corman es que es un ser, a nivel personal y a nivel profesional, extremadamente generoso. Roger Corman le ha dado la primera oportunidad del cine a figuras como Francis Ford Coppola o James Cameron o el mismo Joe Dante, y así nos podemos seguir durante los últimos 40, 50 años. Gente que sin el apoyo de Roger Corman quizá no serían quien son hoy, y son grandes directores, pero al mismo tiempo es muy generoso porque a sus 92 años acepta venir a un festival en México a recibir un homenaje, ya presentar unas películas, cuando bien podría decir, oigan, no hombre, yo a mi edad con mi trayectoria, o me ponen un avión, o más bien yo ya no viajo, ¿no? Es un ser muy, muy generoso, y esto demuestra, ¿no?, cómo los que nos dedicamos al horror, de pronto no entramos dentro de ese estereotipo que la gente cree, somos como mucho más generosos, mucho más queridos. Vean a Guillermo el Toro también, todo el mundo le quiere dar como un abracito, y en cambio los productores que hacen comedias románticas como Harvey Weinstein, pues ya nos estamos enterando de quiénes son de verdad, ¿no? Ándele. Claro. Ahora, me preguntabas de los invitados, yo te diría así rápidamente que Bárbara Crampton, una actriz, ¿no?, con una gran trayectoria, que empezó con Brian De Palma y que después tuvo una temporada con varias películas con Stuart Gordon, From Beyond, Reanimator, viene a México también a recibir un homenaje. Le vamos a dar la Calavera de Cristal, mismo premio que le habíamos dado a Joe Dante y a John Landis anteriormente. Como bien dice Roberto, este año le vamos a dar el primer doctorado honoris causa a Roger Corman, porque pues, después de 10 años, ¿no?, de hacer Mórbido, pero también después de casi 6 años de hacer Horroris Causa como proyecto, Roberto Coria, yo y Antonio Camarillo, que es un proyecto que se ha ido transformando de muchas maneras. Que también pues, es radiofónico, hay que decirlo para que todos lo busquen. Sí, es radiofónico en la estación de radio de la UAM, la casa hermana. Así es. Y también es un blog donde Roberto externa muchas ideas y muchas cuestiones. Pues decidimos que ya también teníamos un poco de autoridad, un poquito de autoridad, nada más para darle un doctorado honoris causa a Roger Corman, un premio a Bárbara Crampton y dos invitados más que por su tamaño me parece relevante decir en un espacio tan breve como el que tenemos de pronto en un programa. Uno es Javier Chen, director francés de la película Frontiers, que fue hace 10 años, trae su nueva película que se llama Cold Skin, la piel fría, ¿no? Un director de los que empezó la ola de el nuevo cine francés hace ya 10 años. Y el otro es Paco Plaza, director de Rec, Cuento de Navidad, Roma Santa, que trae también su nueva película y que es de los directores que empezó pues toda la ola del nuevo cine español hace también unos 10, 12 años. Para muchos radioescuchas y televidentes se enterarán por primera vez de que hay un festival que tiene 10 años. ¿Y por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a ver? ¿Qué hay para empezar a ver para un aficionado totalmente, que quiere aficionarse, para alguien totalmente amateur? ¿Qué películas no podemos perdernos y qué somos capaces de asimilar quienes no se han acercado nunca a este género? Pues mira, yo podría comenzar diciendo que 1973 fue un gran año. No solamente porque nacimos todos los involucrados en el proyecto de Honoris Causa, sino porque se estrenó El Exorcista, una película de William Friedkin. Yo sigo viendo esa película, a pesar de que forma parte de mi biblioteca personal, a pesar de que la conozco tan bien.
la pasan en la televisión, aunque sea doblada en español, la vuelvo a ver. Y es exacto, o sea, The Power of Christ compels you. Yo creo que es una de las mejores frases. Hay tantas cosas que ver, querido Miguel Ángel. La gran virtud, como dije hace un momento, de ese tipo de cine es que se te queda grabado en la memoria, que se te mete en el corazón, que lo recuerdas a tantos años de distancia y que permanece completamente vigente. Los miedos con este contacto con el demonio que vimos en la película se han transformado efectivamente, pero la esencia de ellos está presente y está más viva que nunca. Hay que decirlo, para nosotros Pablo Guisa y Roberto Coria son nuestros héroes del terror, desde Horroris Causa hasta muchas de las otras cosas que hacen juntos y que han abierto el espacio para muchos jóvenes acercarse a un género como este y a decir, sí podemos escribir de horror y no nos da pena, y sí podemos empezar a hacer cortometrajes, y aquí nos apoyan para por lo menos exhibirlos, difundirlos. Gracias por esa labor tan importante que hacen. Faltan 7 días para Mórbido 2017, #MórbidoCDMX. ¿Puede uno comprar un abono? A ver, Pablo, quizá, ¿cómo le hacemos? Negativo, por ejemplo. Okay. No, mira, tenemos muchas sedes este año para el festival, que celebramos nuestros 10 años, expandimos nuestras sedes. Una de esas, la Casa del Lago, junto al lago de Chapultepec, en el bosque. Donde va a haber lucha libre, ¿no? Donde va a haber una función de lucha libre, va a haber películas de Roger Corman, de Barbara Crampton, una exposición sobre Calimán, y vamos a tener muchas cosas divertidas ahí. Las entradas de los cines en los que estamos se compran directamente en los cines, tal cual, mismo precio, misma dinámica, misma taquilla, misma página de internet, tal cual. Y en los centros culturales donde estamos, que es la Casa del Lago, la Biblioteca Vasconcelos y el Centro Cultural Elena Garro, la entrada es gratuita, cupo limitado al cupo de sus propias instalaciones, y listo. Gratuita. Ay, nada más. O sea, no hay pretexto, ¿no? No hay pretexto para llevarse un buen susto. Ahora sí que 7 days. Y antes de que pasen estos 7 days, también tenemos otras cosas, y de hecho hacemos este anuncio, por supuesto, para que todos nos acerquemos a Mórbido, pero nosotros nos vamos a ver al rato, Pablo Guisa y Roberto Coria. A ver, ¿en dónde, Roberto? De hecho, yo soy muy afortunado, querida Luisa, porque doble función. A ti te estoy viendo en este momento, a Pablo lo estoy escuchando, pero nos vamos a ver en la tarde en el segundo coloquio de literatura fantástica en homenaje a Ignacio Padilla, donde estudiamos la obra de H.P. Lovecraft. Y precisamente tú vas a estar en una mesa controversial, como bien lo acabas de decir, una mesa donde visita el lado, pues vaya, uno de los lados más terroríficos de Lovecraft, que es Lovecraft y la mujer. Lovecraft tenía una relación muy particular con la figura femenina, y 3 escritoras de primera división, que son Norma Lazo, Viviana Camacho y Luisa Iglesias, nos van a platicar acerca de su punto de vista en torno a eso. Y un momento después, una vez terminada la intervención de ellas, Pablo Guisa, Bernardo Fernández Beff y Abraham Castillo, que es el programador del festival, van a hablar acerca de Lovecraft y la imagen. Cómo todo lo que él soñó, todas las pesadillas que tuvo, cómo han llegado a nosotros a través de la imagen fija o la imagen en movimiento, que es el cine. Tengo ahí un pleito con Reanimator, ¿Por qué? y porque a mí me gusta mucho la parte, la publicación periódica, ¿Sí? Y la parte visual me parece increíble, pero siento que hay un pleito que lo vamos a discutir. Se los preguntaré al rato en la sala Nesa, si no me equivoco. Va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo. En el Museo de Arte, sí. Ahí en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria, y al sur de la Ciudad de México. La verdad, nos ha ido muy bien en este coloquio, gente muy entusiasta, constante. Y sobre todo invitados. Yo me siento muy afortunado, Luisa. Yo siempre he pensado, tengo la fortuna de conocer a la mayor parte de los escritores mexicanos vivos que admiro, y a la mayor parte de ellos tengo la fortuna de llamarles amigos. Sucede exactamente lo mismo en este caso. La idea que tuvimos Vicente Quirarte, tu servidor, toda la gente de Universo de Letras, Imelda Martorell, Jorge Volpi, que han acogido el proyecto. Yo siempre he pensado que la UNAM es el mejor territorio para explorar este tipo de situaciones, porque hay un respeto a la inteligencia, hay un respeto a todas las manifestaciones artísticas, y por supuesto que el horror es parte de nosotros mismos.
forma parte de nuestro sentir. Oigan, pues nos tenemos que despedir, pero que la UNAM se ponga mórbida y fantástica este fin de semana y dentro de 7 días. Pablo Guisa, qué honor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Los esperamos en el MUAC hoy en la tarde para seguir hablando de terror y de H.P. Lovecraft. Ay, Nanita, va a ser un gusto compartir contigo. Mil gracias, querido Roberto Coria. Eres amigo y familia de este espacio y te queremos mucho. Es un verdadero placer y el cariño es compartido. Eso, pues ya nos vamos y no nos queremos ir, queremos seguir hablando de monstruos, pero a ver, para seguir mórbidos y para seguir hablando de otras cosas, vamos a darnos una sacudida, yo personalmente bailaría esto con traje de calaca, no sé cómo lo bailarías tú, Miguel Ángel. ¿Qué vamos a escuchar? Fanfare Chocarlia es Asphalt Tango, vamos a oír esta música. Es tango de calaca, ¿no? Sí. Ándele, a ver si sí. Come on, stand up, everybody dancing. Primer movimiento. Regresamos aquí a Primer Movimiento y aprovechamos la oportunidad para decirles que Nahual es una obra de teatro que codirige de Talancón, Carlos Talancón, con Luis Alcocer, y que se presentará este sábado en Madrid 13 a las 7 de la noche. Y tenemos 5 pases dobles para quien quiera asistir a esta función a través de Twitter, @NahualTeatro. Hay que decir, quiero Nahual, y ya tendrá sus 5 pases dobles. Es una obra que es un espectáculo unipersonal que hace Talancón, uno de los grandes actores mexicanos contemporáneos, y que tiene que ver con la contingencia de vivir en una ciudad tan como la que vivimos. Según dicen que la sexta más peligrosa, quién sabe, pero ¿Tú qué piensas? Pues hay accidentes en todas partes. Esta obra es sobre un accidente, una muerte que se cruza en el camino de este hombre que
aparece para decirle muchas cosas a los espectadores. Y tenemos muchas maneras de contar historias. Tenemos distintas narrativas, algunos para muy grandes, otros para muy chiquitos, otros para todas las edades. Lo cierto, querido Miguel Ángel, es que hay un espectáculo al que también queremos invitar. Dejamos esta invitación abierta y en un momento más lo vamos a compartir en redes sociales para que todos puedan integrarse. Y de igual manera queremos hacer una invitación para que nos vayamos todos juntos al Bosque Encuentado. ¿Qué tal eso? Que dirige Gali Martínez, que ya está en la línea, y ella es directora escénica de Arte Cuenteando y directora de la compañía Teatro de Aire. Gali, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. No, el gusto es todo nuestro, Gali. Cuéntanos. Cuéntanos todo. Perfecto, pues regresamos con nuestra tercera temporada al Teatro Rafael Solana todos los domingos, del 22 de octubre hasta el 12 de noviembre. Y nos va a encantar que puedan compartir su presencia con nosotros, sobre todo porque en esta ocasión traemos un homenaje especial a Cricri. Hemos tomado uno de sus cuentos y hemos hecho una versión muy sencilla sobre una sátira que el autor hace a lo que significa ser adulto. Es decir, Cricri dice, por favor, déjense de formalidades, déjense de esos juegos absurdos del comercio y disfruten jugar, disfruten reírse. Y bueno, sobre eso versa en general la puesta en escena, con hacer juegos escénicos para que todo el mundo recuerde lo importante que debe de ser vivir con alegría, ¿no? Claro. ¿Ese trabajo de Cricri en qué consiste? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo dirigen? ¿Qué vigencia tiene ese trabajo de Cricri y por qué celebrar este 110 aniversario de su nacimiento? Sí, a mí me parece muy importante estar colaborando con la compañía Arle Cuenteando, que es justo quienes me invitan a dirigir esta tercera parte de la trilogía, y ellos tienen un eje que es muy importante, que es el cuidado de la pedagogía. Ellos en su mayoría justo son pedagogos que se han formado en artes escénicas, en teatro, en música, en danza, y a partir de una investigación de maestría, justo Arturo Pastrán, que es el director de Arle Cuenteando, él halla este cuento hace más o menos 7 años en una tesis de doctorado, y decide hacer un homenaje en la puesta en escena, ¿no? Y que además se lleve el mensaje de Cricri de nueva cuenta a los niños en esta generación. Y a mí me parece fantástico porque bueno, yo obviamente crecí con Cricri, y pues me parece vital que los niños sigan formándose con este gran cuentista que fue el maestro Gabilondo. Ahora que las narraciones cambian, ¿no? De pronto, el otro día estábamos escuchando El Ratón Vaquero con mucha felicidad, y en eso que saca sus pistolas dijimos, no, espérate, no, aguante, no, espérese tantito, no estamos en Las Vegas y tenemos que todos aquí ponernos, hacer otro tipo de narrativas donde la violencia no entre de esa manera. Pero la cosa es que se vivía de otra manera, y también podemos poner estas canciones justamente para mostrar esta otra parte y decir, está esto y nosotros también podemos jugar con eso para darle la vuelta. ¿O cómo ves todo esto, Gali? Desde luego, siempre es importante hacer un replanteamiento del discurso. Insisto, aunque todos hayamos escuchado también ya las historias del maestro en su propia voz o con sus propios instrumentos, para nosotros hemos dado una vueltita de tuerca haciendo algunos arreglos musicales muy sencillos a piezas de él, por ejemplo, Métete Tete, que tiene un sabor pues increíble, y nos pone a bailar justo en la puesta en escena. También tenemos un bocadito por ahí de Las Brujas, y con esta atmósfera que genera sobre suspenso, ¿no? Y la metemos en un momento muy particular justo donde Cricri le dice a los niños, por favor, si pueden atrasar ese periodo de crecer, háganlo. ¿Cuál es la necesidad de quererse pasar a otra etapa? Entonces creo mucho en darle la vuelta a los discursos, en refrescarlos y al mismo tiempo homenajear en este 110 aniversario de su natalicio a un creador mexicano sin parangón. Sí, esa comprensión de la infancia es fundamental. Decía Freud que la pregunta ¿qué es lo que quiere un niño? Y la respuesta es crecer.
Entonces, bueno, hay que llevarlo con Es una calma. trampa, niños y Es niñas. una trampa. Es una trampa. Exacto, Espérense. es una trampa. Sí. Disfruten su infancia y disfrutemos nosotros la infancia que todavía podemos encontrar cuando nos acercamos a estos espectáculos. Gali Martínez, ¿cuándo, cómo, dónde, a qué hora, de a cuánto queremos ir? Y llevar Sí. a los chamacos también. Sí, vayan. De hecho, tenemos una promoción bastante pensada para las familias, que justo si van 5, pagan solamente 3 lugares. Y está esto en el Teatro Rafael Solana, que está ubicado en Miguel Ángel de Quevedo. Y estamos todos los domingos, a partir de este domingo 22 de octubre, y nos vamos el 12 de noviembre. Son solo 4 domingos, tenemos 2 funciones, a las 11:30 y a la 1:30 de la tarde. ¿Qué más? Vamos alternando las piezas de la trilogía, es decir, no se pueden perder ninguna de estas partes, tampoco necesitan llevar una secuencia, lo cual es importante. Pueden verlas de manera aislada y al final cada parte de la trilogía tiene narrativas en sí misma y tienen mensajes muy importantes para los niños, lo cual también creo que es importante. Excelente. Tengan la certeza, papás, que van a salir con mensajes muy, muy nutridos. Gali Martínez, la información afortunadamente nuestros queridos amigos de TV UNAM la compartieron en pantalla, nosotros la compartimos en este espacio radiofónico y también en nuestras redes sociales para que todos se puedan acercar. Te mandamos un gran abrazo y gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Pues nos vemos muy pronto para seguir arlecuenteando. Gracias. Hasta luego. Ya nos vamos. Miguel Ángel, fíjate que nos escribe. ¡Ah! ¿Llora? Y de pronto, Y de bueno, pronto no, llegó. pues ya no te digo, sí te Ya. digo. ¿Quién se metió a la cabina? Y además no sé, llegó la productora Frida Saldívar. Nos vas a agarrar a abrazos y besos, ¿verdad, querida Frida? Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, les deseo que tengan muy buen día. Ya va a ser el fin de semana, así que tenemos bastante programación, tanto en FM, en AM de Radio UNAM, como en TV UNAM, y también un mensaje especial de Miguel Ángel Quemain para dar unos boletos, así que prevenidos, iniciamos. Eso. Hoy a las 10 de la mañana, en el 96.1 de FM, inicia Finlandia 100 años, un programa que ha gustado bastante por el amplio repertorio de música finesa que Juan Arturo Brennan nos ha regalado en cada emisión. A las 10:30 tenemos el programa en vivo La Ciencia que Somos, hoy con el tema Mapeo sobre fracturas en el suelo de la Ciudad de México y las problemáticas del agua en Iberoamérica. También tenemos otro programa que suena aquí en las frecuencias de FM, por ahí de la 1 de la mañana, y es Testimonio de Oídas con Dulce Wet, quien nos presenta música nueva en voz de sus creadores, y también la repetición el domingo a la 1 de la mañana. En el 860 de amplitud modulada, a las 19 horas, tenemos el programa de Recién Factura llamado El Árbol de las Ideas. Y en TV UNAM, tanto en el 120, 20.1 y 20 de su televisión abierta, tendremos en Simbiosis con Javier Cruz, El Tequila de los Murciélagos, un reportaje de María Emilia Beyer a las 21 horas. Sigan la programación tanto en línea de Radio UNAM como TV UNAM en tv.unam.mx y en radio.unam.mx. Y Miguel Ángel, tienes unos boletos que dar. Sí, y vamos a obsequiar 5 pases dobles para El Nahual, una obra de Carlos Talancón. Lo repetimos, sí. Que actúa él también en Madrid número 13, en Coyoacán, en el Teatro de la Capilla. Así es. Y lo vamos a dar por Twitter, justamente el Twitter que tienen ellos. No, mira, que por teléfono dicen que mejor Ok, por por teléfono teléfono. para que se los lleven así Ok. de una buena. Los Sí. primeros que nos llamen, ¿cuántos? Sábados, va a estar únicamente los sábados a las 7 de la noche, y bueno, Talancón es como un autor, un cuentista, Sí, un no, narrador bueno. importante y un autor y director fundamental en estos días. 55 36 43 39 el número para que se los lleven. Nosotros, los que seguimos aquí en Radio UNAM y en TV UNAM, les mandamos un gran abrazo y los invitamos a vernos todos juntos a las 5 de la tarde en el MUAC para justamente seguir con este coloquio de literatura fantástica. Gracias, Universo de Letras, por esta oportunidad que siempre nos dan de andar de espeluznantes. Gracias, Sí. querido Miguel Ángel Quemain, por Gracias, esta Lisa. semana. Nos vamos a despedir con música, vamos a escuchar. No, ya no pasamos fue, música, ya. ándele. Esto fue Primer Movimiento. ¡Ay! El mundo desde la universidad. ¡Sas! Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.